surge en Francia en 1870 como una tendencia del realismo. Sin embargo, la diferencia entre estos dos radica en que el realismo se ocupa directamente de las cosas aprendidas por los sentidos y el naturalismo intenta aplicar teorías científicas al arte. El naturalismo es una teoría según la cual la literatura debe basarse en una representación objetiva y familiar del ser humano. Se puede considerar como una forma extrema del realismo que cree que las acciones del ser humano están controladas por el destino. En cierto modo, el naturalismo no es solo una tendencia literaria, sino que es una forma de comprender al ser humano y entender sus costumbres. Surgió por primera vez en las obras de los hermanos escritores Hood de Goncourt. Fue entre 1880 y 1882 cuando la cultura española entró en contacto con el naturalismo. Emilia Pardo Bazán fue seguramente la única escritora que defendió abiertamente el naturalismo en su ensayo La cuestión palpitante. El naturalismo se extendió en toda Europa en el curso de los 20 años siguientes, adaptándose a las distintas literaturas nacionales y Europa los llevó a nuestro continente americano. El naturalismo tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El novelista del naturalismo pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana. Características. El naturalismo dice que la existencia del ser humano está determinada por fuerzas naturales que la humanidad no puede controlar. Está basado en la filosofía del determinismo. Esta filosofía dice que el hombre está controlado por sus instintos, sus pasiones y por su entorno social y económico. El objetivo del naturalismo es reproducir la realidad con total imparcialidad. Se diferencia del realismo en que incorpora una actitud amoral en representación objetiva de la vida. En el naturalismo se destaca la dependencia del ser humano, las condiciones ambientales y denuncia los límites concretos de su personalidad ética. En el naturalismo. En la pintura clásica es la expresión exacta de la naturaleza. Este movimiento convierte a la naturaleza en expresión de vida cotidiana al favor de los seres humanos. Se refiere a la representación de los objetos en un ambiente natural. La naturaleza es el arte que presta atención a los detalles muy precisos y apropiados y retrata las cosas tal y como son. En el naturalismo se destaca la dependencia del ser humano a las condiciones ambientales y denuncia los límites concretos de su personalidad ética. Se niegan los principios estéticos tradicionales para proponer una revolucionaria comparación entre lo bello y lo feo. Las preferencias de algunos pintores representan diferencias respecto a los realistas, como los temas campesinos y obreros en lugar de los temas históricos. Suelen pintar lienzos de gran formato en el que lo principal es la figura humana más que el paisaje. Una parte importante del movimiento naturalista radica en su perspectiva darwiniana de la vida y su creencia en la futilidad de los esfuerzos humanos contra las fuerzas de la naturaleza. El naturalismo es un estilo artístico, sobre todo literario, emparentado con el realismo, basado en reproducir la realidad con una objetividad documental en todos sus aspectos. A partir de 1870 a 1880, el realismo cede su lugar al naturalismo literario. La originalidad de esta nueva corriente consiste en su intento de convertir la literatura en una ciencia, dotada incluso de propiedades curativas igual que la medicina. El novelista se convertía en un observador imparcial que tenía como misión analizar la realidad, sobre todo la más cruda, la más problemática y la más desagradable. También tenía como propósito presentar el origen de los problemas descritos, que a menudo son de dos tipos fundamentales. En primer lugar, la herencia física y psíquica negativa. En segundo lugar, el medio ambiente desfavorable, es decir, la pobreza, la ignorancia, la vida en los barrios obreros. Y por último, el escritor también buscaba describir el remedio contra las terribles situaciones de la vida en ambientes saludables, en la educación y sobre todo también en el trabajo. La mezcla del naturalismo francés, el romanticismo y la educación católica representa lo que tradicionalmente conocemos como el naturalismo hispanoamericano. Esta representa una variante del realismo descriptivo, que incorpora los motivos del realismo y a veces el uso del lenguaje y de la narración cientificista.
El naturalismo, igual que el realismo, refuta el romanticismo, rechazando la evasión y volviendo la mirada a la realidad más cercana, material y cotidiana. Pero lejos de conformarse con la descripción de la mesocracia burguesa y su mentalidad individualista y materialista, extiende su mirada a las clases más desfavorecidas de la sociedad y pretende explicar los males de la sociedad de forma determinista. El naturalismo tenía como objetivo explicar los comportamientos del ser humano. El novelista del naturalismo pretende interpretar la vida mediante la descripción del entorno social y descubrir las leyes que rigen la conducta humana.